¿Cómo se escucha ahí? Bien, profe. ¿Ahí se escucha Bien, bien? sí, 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 Bueno, sí, sí, se profe. escucha bien. bueno. Sí. Por las dudas la voy a sacar a cámara nada más para tener mejor, ¿ah? Bien. Bien, profe. Bien. Si recuerdan, cuando habíamos hablado del tema de procesos, uno de los elementos para trabajar con procesos fuera de las planillas era unos diagramas de flujos, y dentro de esos diagramas de flujo habíamos visto dos cosas. Uno, lo que eran los diagramas de bloques, y otro que eran los diagramas de flujo que eran funcionales. En las funcionales era donde poníamos nosotros la misma, digamos, la misma secuencia de actividades que tenía un proceso, pero detallando quién eran los actores o quiénes intervenían en esos procesos. Una de las herramientas para hacer estos diagramas de flujos es lo que se llama el BPMN. Dentro de lo que es el enfoque al proceso, que habíamos visto que era lo que decía la norma, ¿sí? Aumentar la satisfacción del cliente para cumplir los requisitos, como le digo, nosotros utilizamos distintas herramientas. Una de estas es ese BPN. Volvemos de nuevo que el proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, o una a la continuación de otra, que utilicen siempre entradas para proporcionar un resultado previsto o algún objetivo que nosotros hayamos determinado para ese proceso. Eh, Acá, como dice, las entradas de un proceso generalmente son entradas de otro proceso o pueden ser salidas de esos procesos. Esto es lo que decía la norma, que está un diagrama, que es lo que teníamos nosotros de procesos. Entonces, dentro de los procesos, ¿se acuerdan que había los procesos estratégicos, claves y lo que eran de soporte y lo que eran de apoyo? Y el procedimiento era cómo se hacía ese proceso. Bueno, entonces acá lo que dice un proceso generalmente se visualiza en forma de un diagrama, ¿sí? Como digo, un diagrama de flujo, ¿sí? En donde nosotros podemos ir determinando cuáles son esas actividades y poniendo fundamentalmente quiénes son los actores que intervienen en cada una de esas actividades. Entonces, estos diagramas pueden aplicarse generalmente a cualquier tipo de proceso o una secuencia de actividades y nos ayuda a nosotros para poder visualizar y mostrar mejor a personas que no están acostumbradas o que no entienden un proceso a pesar de que nosotros lo escribimos en forma ordenada, que visualmente ellos puedan entender qué es lo que hace ese proceso y cuáles son los procedimientos que incluyen. Por ejemplo, que había puesto yo acá unos ejemplos de proceso de una empresa industrial, que puede ser diseñar y desarrollar nuevos productos, fabricar productos, comprar materiales, gestionar el acopio y los recursos de logística o gestionar los recursos humanos. Si ustedes se fijan, generalmente los procesos muchas veces se utiliza para una mejor comprensión poner verbos. Es decir, por ejemplo, ve como ustedes dicen ahí, dice diseñar, fabricar, comprar, gestionar, para hacerlo un poco más claro y legible al momento de nosotros describir o darle un título a ese proceso. Y entonces, ahí nace el BPMN. Entonces, que esto es el Business Process Modeler, que es un modelado de proceso. Entonces, es lo mismo, entonces una acción que representa los procesos de negocio,
para que puedan ser analizados, ejecutados y mejorados en forma más simple. Fundamentalmente nos está ayudando a que de una forma visual nosotros podamos ver cómo se van haciendo esos procesos. Si un proceso es un conjunto de actividades relacionadas lógicamente, llevada a cabo consecutivamente para lograr un resultado de un negocio. Por ejemplo, algo como esto. Dice ingreso del encargo del cliente, autorización de forma de pago, preparación en depósito, emisión de factura y una distribución. Esto es un proceso de negocios que empezamos nosotros a ver que visualmente estamos haciendo, tratando de describir cuáles son las actividades que comprenden un proceso, porque este, por ejemplo, puede ser digamos, un proceso de compra de algún tipo de producto. El proceso tiene en sí estas actividades y las podemos nosotros ir mostrando en forma de un diagrama para que sea más legible a personas que no tienen este conocimiento. Ahora, el Business Process Management, es en la gestión de procesos de negocio, es una metodología o una forma de mostrar los procesos que se enfoca fundamentalmente en administrar y optimizar en forma continua estas actividades y procesos de negocio de la organización, incluyendo las prácticas y políticas de esa gestión, tratar de hacer algún tipo de métrica para que puedan entenderse y poder nosotros medir y así saber cuál es el proceso que está fallando o cómo se está comportando ese proceso, ¿sí? Y hay algunas herramientas que soportan estas actividades. Una de las herramientas, por ejemplo, si ustedes lo han visto o lo han tenido, por ejemplo, GeneXus, que es una herramienta de desarrollo de software, tiene un módulo que es el Flow, que se llama GXFlow, que puede agarrar y graficar estos procesos y hacerlo por medio como si fuera visualmente, una vez que ya se ha definido todos los procesos y las actividades que tiene, hacerlo directamente para ejecutárselo y lo muestra generalmente GeneXus como si fuera un email en donde se van dando, cada vez que van pasando en los distintos actores, esos actores van recibiendo un email y van demostrando y van mostrando cuáles son los caminos que va recorriendo ese proceso o las actividades dentro de ese proceso. Hay otro que es el que vamos a tratar de verlo, pero simplemente lo vamos a aplicar en forma somera. Antes utilizábamos una herramienta que se llamaba Visagi, pero Visagi, por lo menos lo que hemos visto este año, ha pasado de ser una herramienta gratuita ahora a ser una herramienta paga, y la ha absorbido otra empresa, entonces ahora ya se tiene que comprar como una licencia. Y hay una, que es la que estoy viendo, que digamos que no es tan compleja, pero tiene bastantes cosas que por ahí tienen algún tipo de detalle, que es un software que se llama Bonita Soft. No sé si alguna vez lo ha sentido nombrar a ese software. Sí, lo profe. hemos usado en diseño. ¿A dónde? En Em, diseño, y ¿Al también lo estamos diseño lo han usando. utilizado ya? Ah, Y, perfecto. sí, el yes. Bonita, el Visagi. Ah, bien, perfecto. O sea que ustedes están, más o menos entienden, digamos, a cuáles son los elementos que tiene un BPMN. O sea, lo que es un pool, Sí. lo que es, digamos, sea en Swissline, todos esos elementos. Sí, profe. Bien, Sí, perfecto. Por lo que veo, no todos lo han hecho o todos lo saben. Es para saber nada más cómo vemos la clase, eso es todo, ¿no? No, profe, yo no lo vi, no trabajé ¿No? con... Yo tampoco, profesor. ¿Que ustedes no han estado en diseño o por qué lo ven La en igual? hicimos hace mucho, profe, de diseño. Exactamente lo mismo. Y no veían eso. No, con el profesor Ah, Quintana. Vea usted. ah. ¿Y los otros chicos con quién lo han visto? ¿Con la Mabel? Sí, no, con no, la bueno, Mabel. en mi A ver, caso con Quintana también,
pero bueno, eran herramientas que estaban disponibles y las podíamos usar. Ah, bien. Perfecto. Bien, entonces va a ser un poco más rápido. Y ahora, una vez que se genera este Business Process Model, que lo que trata de hacer es graficar las actividades de un proceso, como en digamos, en cualquier tipo de herramienta o cualquier tipo de procesos que nosotros necesitemos estandarizar, lo que empieza a aparecer es una anotación, es decir, cómo nosotros para cualquier tipo de herramienta vamos a utilizar esos mismos elementos y las acciones que van a tener van a ser exactamente lo mismo. Para eso aparece el Business Process Model Annotation, que es justamente el define los símbolos y las reglas de lo que nos va a permitir a nosotros representar gráficamente un proceso de negocios. Bueno, acá como le dice fue desarrollado por la Business Process Management Initiative y que se ha unido a la OMG y ahora es realmente un estándar, una ISO, que es la 19510, que fue del 2013, a donde determina cómo deben hacerse estos símbolos y reglas para poder hacer un gráfico de los procesos. Los objetivos: proveer una notación, como les decía, entendible para cualquier analista, de cualquier analista de negocio, un desarrollador o hasta cualquier persona propia del negocio. Es decir, muchas veces cuando nosotros nos tenemos que sentar para analizar un proceso, la persona sabe qué es lo que hace, nosotros lo escribimos, pero si lo podemos hacer de una forma gráfica, para ello es mucho más extendible y puede ver dónde estaba la falla o dónde hay un control que estaba fallando. Bueno, crea un puente estandarizado entre el diseño y el proceso de negocio y su implementación y asegura que los lenguajes para la ejecución del proceso de negocio puedan ser visualizados con una notación común. Que es lo que les decía, cualquier herramienta utiliza la misma notación y ejecutan exactamente lo mismo. La forma de trabajarlo, como recién les digo, es distinta. O sea, GeneXus genera, como ya les digo, otro tipo de herramienta. Y si ustedes lo han visto, que tanto Bonitasoft como Visagi tienen parecido, hay algunos que tienen más o menos herramientas y es más o menos compleja de acuerdo a lo que nosotros queramos ir incorporando dentro de de esa graficación de lo que es el proceso. ¿Cuáles son los resultados? Como dice aquí, define la notación y la semántica de un diagrama de procesos. Provee la capacidad de entender esos procedimientos con una notación gráfica y da a la organización la habilidad de comunicarlo de una manera estándar. Ahora, ¿qué es el Business Process Diagram? Que es lo que vamos a ver ahora, que es un diagrama para ser usado, como decía, para todas las personas que diseñan y administran procesos de negocios. Esto se divide generalmente en 5 categorías, ¿sí? Que son los objetos de flujo, los objetos de conexión, los swim lanes, los artefactos y los datos. Así se dividen generalmente estos diagramas de procesos. Acá tienen más o menos lo que se trabajan, unos objetos, digamos, flow, que son los eventos, los objetos de conexión, que son las flechas, o la secuencia que tiene la actividad, dependiendo cuál es el tipo, digamos, si está llena o si está, digamos, sea como guiones o con puntos, determinan distintas cosas. En los objetos flow tenemos los eventos, tenemos actividades, los gateways, los swim line, que son los pool, y los line dentro de esos pool, y los artefactos, que son simplemente alguna anotación o algún texto, o agrupar algún tipo de actividades para hacer algún tipo de subrutina o algún tipo de subgrupo dentro del proceso. Bien, los elementos básicos que tiene este diagrama de procesos, que en proceso describe, como decíamos, una secuencia de actividades de una organización con el objetivo de llevar a cabo un trabajo, ¿sí?
Lo dibujamos nosotros como un gráfico de objetos de flujo, que le decía como un diagrama, los cuales son un conjunto de actividades y las transiciones, es decir, cómo van pasándose entre una actividad y otra, y nosotros vamos determinando, de acuerdo a estos flujos, cómo se van comportando cada una de esas actividades, ¿sí? Y bueno, como dice, cada proceso puede llegar a tener subprocesos dentro del proceso mismo, que nosotros la debemos ir determinando cuando vayamos haciendo ese análisis del proceso que nosotros estamos en este momento tratando de graficar. Un modelo o un proceso, digamos, ya graficado. Acá ven ustedes que tienen un evento de entrada, hay una actividad, ¿sí?, que es una tarea, después hay un tipo de pregunta, de acuerdo a las respuestas en distintas cosas, y hay un fin y hay un evento de fin. Cada uno de estos se le han ido poniendo etiquetas para ir determinando qué significa cada una de las cosas y para tener una comprensión más clara de qué es lo que hace en este momento este tipo de procesos. Bien, entonces dentro de estos elementos básicos tenemos las actividades. Las actividades, ¿sí?, representan las acciones que se llevan a cabo en el proceso, no representan algún tipo de estado o función y su nombre debe ser de la forma, como le decía, verbo sustantivo. Por ejemplo, una acción es chequear crédito, aprobar un préstamo, ¿sí?, pero no, fíjense en que no es una función, no es chequeo, no es una aprobación y no es un estado, crédito ok o préstamo rechazado. Esto no son actividades, ¿sí? Las actividades son lo que nosotros hacemos dentro de un proceso. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, perfectamente. Bien. Si tienen alguna pregunta me van diciendo, chicos. Profe, ¿qué diferencia hay entre ¿Cómo? chequear crédito? ¿Me escucha, ¿Cómo, profe? cómo? ¿Me escucha? Ahí, si me habla un poquito más fuerte, no te escucho. Sí, profe, ¿qué diferencia hay entre chequear crédito y chequeo de crédito? No, por eso, porque chequear es una acción. Por eso le dice que el nombre, generalmente la actividad, tiene que ser como una acción. Es decir, yo, digamos, para determinar y para diferenciar de una función o un estado, las actividades generalmente se las trata de poner como si fuera una acción, ¿sí? Esa acción generalmente para nosotros determinarla la ponemos como si fuera un verbo sustantivo para que se entienda mejor, ¿sí? Si nosotros ya vemos, digamos, una función no existe dentro de lo que se llama la diagramación. Yo lo que tengo son actividades o tareas, digamos, que yo las determino con este rectángulo redondeado a los costados, y así voy determinando cómo es la actividad dentro de lo que yo estoy generando en un proceso. Pero eso es todo. Es decir, si yo voy a poner una actividad, debo ponerla de esta forma, es decir, con un rectángulo con los bordes, y tratar de describir esa acción como si fuera un verbo sustantivo. Es simplemente para una notación más clara y que se entienda mejor qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Perfecto, profe. Bien. Entonces, por ejemplo, un proceso de compras, ¿sí? Un funcionario ingresa un pedido de compras. Esto es, digamos, nosotros hemos sentado y hemos escrito esto, que nosotros, ¿cómo se hace el proceso de compras? Dice, un funcionario ingresa un pedido de compras, el pedido es autorizado por el jefe del funcionario, y si el pedido es autorizado, se genera automáticamente la orden de compras, o de lo contrario, el proceso termina. Nosotros hemos escrito esto y lo hemos puesto en nuestra ficha de proceso. Lo que necesitamos es graficar a esto para que se entienda mejor qué es lo que hace este proceso. Entonces, fíjense en ahí, como les decía, entonces, es ingresar pedido de compras, autorizar pedido de compras y generar una orden de compras. Ven que estas son distintas actividades, cada una de estas actividades pueden llegar a tener otro tipo de complejidad, pero las actividades están determinadas como si fuera un verbo sustantivo,
para que sea un poco más claro nada más al momento de leerlo, ¿sí? Después, ¿qué es lo que digamos nosotros? ¿Qué significa? Ingresar pedido de compras es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, uno de los elementos son estas actividades. Estas actividades hay que tratar de ponerlas, como decíamos, con un verbo sustantivo, ¿sí? Para definir nosotros nuestro gráfico, cómo se comporta y cuáles son los pasos que va teniendo un proceso. Esto es una actividad, esto es una transición de esta actividad y a la otra, y tiene un flujo continuo lo que nos está diciendo en este momento. Ahora, hay tres tipos de actividades dentro de lo que es la notación del business process. Tenemos un subproceso, tenemos tareas y tenemos lo que se llama un subproceso reutilizable. Un subproceso es una actividad compuesta en la que adentro tiene un detalle de flujo de otras actividades, ¿sí? Puede ser una actividad que sea recurrente, puede haber múltiples instancias, ¿sí? Y estas son de compensaciones para algún tipo de actividad que se realiza o un subproceso que se realiza de algún tipo de instancias distintas. Entonces, dentro del diagrama, nosotros podemos hacer un subproceso, ¿sí? Acá lo hemos extendido, es decir, podemos poner y determinar dentro de la actividad que hay un subproceso, le ponemos un nombre, y después dentro del diagrama, en otro sector, podemos expandir cuáles son las actividades que comprenden ese subproceso. Es decir, podemos empezar a detallar cuáles son esas actividades dentro del proceso. Bien. Entonces, una tarea, acá lo que dice es una actividad atómica que es incluido dentro de un proceso. Es usada cuando no se descompone el modelo en más detalle y ejecutada por un usuario final o una aplicación. Por ejemplo, tenemos distintos tipos de tareas. Una tarea es de un servicio, se grafica utilizando, que puede ser un web server, una aplicación automatizada con unos engranajes a la izquierda. Eso significa que esto es un servicio como una actividad que tiene un proceso. Después tenemos una actividad que es un envío, que está con un sobre que está oscurito, es diseñada para enviar un mensaje a un participante externo y se envió el mensaje y la tarea finalizó. Acá simplemente le voy a adelantar unas cosas. Cuando nosotros hacemos un proceso, hay muchas veces que los procesos no están únicamente dentro de nuestra empresa, sino que nosotros tenemos una conexión, por ejemplo, a algún tipo de web service o a una API o algo que está afuera de lo que es nuestro negocio. Cuando sucede este tipo de cosas, debemos utilizar un tipo de tarea que es un servicio o bien un envío de un mensaje que es externo, y cuando eso sucede, la forma de ponerlo es con este sobre oscuro. Después tenemos la recepción, que espera ese mensaje que se ha enviado. Fíjense que siempre es sobre un participante externo y se referencia a una operación o a un mensaje que tenemos. Tenemos un script que es acá lo que nosotros decimos que se ejecuta por un motor de negocio. Esto generalmente lo ponemos cuando el que está ejecutando esa tarea es el mismo motor del tipo de lenguaje o software que nosotros estemos utilizando. Es decir, hay algunas tareas que se pueden ejecutar en forma automática
sin necesidad de que nosotros describamos qué son esas tareas. Con simplemente describir que esa tarea está hecha por el motor de Flow es suficiente para determinar cuál va a ser el resultado de ese proceso. Después tenemos uno que es acá útil. Hay una tarea que la hace un usuario y que dice que es ejecutado por una persona con asistencia en la aplicación. Es decir, en este caso particular, yo tengo una tarea que le ejecuta una persona, pero es una persona, vamos a suponer que está en un escritorio y en donde está cargando por medio de algún tipo de herramienta informática, algún tipo de datos. Entonces, tengo un software y voy cargando los datos de un envío o algo por el estilo. Entonces, esto significa que esa tarea es ejecutada por ese usuario, pero con la asistencia de algún tipo de aplicación. A diferencia de esto, que acá directamente cuando yo pongo esto, es un usuario que ejecuta esa tarea, pero la hace de forma manual. Es decir, acá no hay nada, llena una factura, o sea, nosotros describimos cuando llega o cuando sale un pedido, nosotros llenamos en un formulario a mano los datos de que tiene ese pedido, los números de serie, de cuándo ha sido, qué tipo de producto o algo por el estilo. Pero lo hago a mano, es decir, no estoy utilizando ni el motor de Flow, de Workflow, ni tampoco algún tipo de herramienta informática que me ayuda a realizar esa tarea. ¿Se ha entendido cuál es la diferencia con esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, la primera parte entonces son actividades. Esas actividades pueden ser distintos tipos de tareas. Esas tareas, digamos, de acuerdo a nuestro estudio que hemos realizado del proceso, nosotros vamos indicando cuáles son las tareas que va teniendo ese proceso, que son lo que nosotros llamamos actividades, y que se ponen con un rectángulo que tiene los bordes redondeados. Después tenemos los gateways, que son las compuertas, que simplemente se controla la ramificación, ¿sí? O con lo que llaman la ramificación, un branching, o que se unifican algún tipo de actividades. Y son caminos de flujo. O sea, si ustedes ven este amarillo, acá dice que viene una tarea, hay algún tipo de decisión y determina dos tareas independientes. Y acá hay al revés, de acuerdo a estas dos tareas, se hace una pregunta y surge una sola respuesta o una sola actividad de acuerdo a lo que haya ingresado por acá. De estos tenemos distintos tipos. Tenemos la que se llama exclusiva, en donde el flujo va a seguir simplemente por uno de los caminos que tiene origen a algunas de las decisiones que están acá. Cuando yo pongo en uno de los caminos que tengo una barra cruzada, significa que es por default, es decir, de acuerdo a la actividad que está ingresando acá, yo hago una serie de consultas. Por defecto, en este caso dice que va a ir siempre esta actividad, y si no, va a ir alguna de estas dos que tenemos en este caso, en este diagrama, ¿sí? O sea, por divergencia va por uno solo, y acá por convergencia pueden ser caminos distintos que lleguen al gateway. Generalmente, bueno, acá lo dicen en condiciones booleanas, o sea, por sí o no, ¿sí? Las condiciones son evaluadas siempre en un orden, ¿sí? Y la primera que se evalúa como verdadera va a determinar el flujo. O sea, si la que sea verdadera de estas alternativas es por dónde va a ir. Al poner esto acá, digo, por defecto siempre anda por acá, pero si alguna de estas es verdadera, anda por ese camino que te ha determinado la respuesta de acuerdo a la pregunta que yo he hecho. Si yo vuelvo entonces al que teníamos el proceso de compra que hemos visto recién, que un funcionario ingresa un pedido de compras, el pedido es autorizado por el jefe del funcionario,
Y si el pedido es autorizado, se genera automáticamente la orden de compra o de lo contrario el proceso termina. ¿Cómo queda el gráfico esto? De esta forma. Acá ya vamos a ver qué es lo que significa este verde y este rojo que están acá, pero ahora ha cambiado. Antes teníamos todo esto, ahora decimos que ingresa el pedido, se autoriza el pedido. Si el pedido es autorizado, se genera. Y si no, termina. Eso es lo que está diciendo en este momento. Este es un, digamos, un evento de inicio y este es un evento de final. Entonces, lo que nosotros recién estábamos viendo ha cambiado. Ahora, como norma, generalmente lo que nosotros debemos hacer, porque si ustedes se fijan, el que está arriba, en este, acá nosotros no sabemos cómo ha terminado este proceso. Al no decir esto, acá decimos, bueno, si se ha generado termina y si no termina. Pero muchas veces a nosotros nos sirve saber cuál es el motivo por el cual se ha terminado ese proceso. Y tomando las distintas tareas que nosotros habíamos visto recién, se grafica de esta forma, que está, hay un evento, hay un ingreso de pedido de compras, acá como vemos tiene una personita, esto significa que ingresa el pedido de compras, hay algún tipo de software o por medio del motor de Flow que me permite hacer ese ingreso de las compras. Hay una persona que autoriza el pedido y acá le dice si el pedido autorizado, sí, se genera una orden de compra y fíjense en que acá tiene, no sé si se ve que tiene como esto que es como si fuera un papelito, que dice que la generación de la orden de compra está hecha, supongamos por un script o algo de la base de datos y donde se genera y se emite esa orden de compra. Pero fíjense en que se ha salido, una vez que se ha generado, dice que ha terminado y ha terminado por un pedido autorizado. Y si no, ha salido por un pedido rechazado. Entonces, conocemos cuáles son los fines, cómo se genera esa orden de compra y cómo ingresa esta orden de compra dentro del proceso. Entonces, es llevando esto. Un funcionario ingresa un pedido de compras, es esto. El pedido autorizado por el jefe del funcionario, es este. ¿Sí? Si el pedido autorizado se genera automáticamente la orden de compra, ¿sí? O de lo contrario el proceso termina. Entonces, esto que está acá se grafica de esta forma. Más claro, se puede, digamos, seguir dónde está y cómo ha terminado desde algo que habíamos hecho así, digamos, en un paso anterior, a cómo realmente debe quedar este diagrama para que pueda ser comprendido por algún tipo de personal que está llevando a cabo este tipo de procesos. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe. ¿Cómo hemos trabajado con actividades y con ese gateway? Sí, profe. ¿Sí? Para los que no habían visto hace un tiempito esto, ¿se entiende mejor? ¿Se va entendiendo por lo menos? Bien. Después tenemos otro tipo de gateway, que sabemos cómo es con puertas, que se llaman por un evento. Los eventos, recuerden que siempre son disparados de acuerdo a justamente algún evento que nosotros hayamos programado para que sea ejecutado. Las divergencias, como siempre, avanza sobre uno de los caminos y la convergencia tiene lo mismo que lo otro, es decir, vienen varias actividades, hay un gateway y hay solamente una actividad que sale. Esto se utiliza para manejo de sistemas distribuidos, por ejemplo. Las alternativas están basadas en el evento que ocurre, es decir, si no ocurre el evento no se ejecuta esto y generalmente esos eventos son la recepción de un mensaje. Un ejemplo, acá comienza una actividad, hay un gateway de evento de acuerdo a un evento determinado, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos puesto que al mes, si no se ha cumplido este evento, se termine y si se ha cumplido, que se desarrolla en este caso un ejemplo, dice desarrollar una tapa de un libro y ahí se termina. Pero estos son eventos que
suceden, ¿sí? Lo mismo que nosotros cuando decimos en cualquier evento, si sucede tal cosa, ejecuta o hace algo. Si no, no hagas nada mientras no sucede ese evento. Después tenemos los inclusivos, que acá en el inclusivo, a diferencia del otro, que cuando salía iba por un solo camino, en este va a seguir por todos los caminos que dan origen a esto, ¿sí? Y que cumplan con las condiciones de este camino, digamos, o de esta pregunta que yo haya hecho. Si hago una pregunta y dos caminos cumplen con eso, va por los dos caminos. Recuerden que esto simplemente lo estoy diciendo y que va a ir de acuerdo a la complejidad o a lo que nosotros queramos ir graficando sobre nuestros procesos. Muchas veces cuando hacemos procesos y creemos así tan simplemente como habíamos visto recién, que era ingresar un pedido de compra, alguien lo autoriza y después se despacha, podemos llegar a tener una serie de procesos que son complejos y en el cual nosotros necesitamos algún tipo de herramienta para que veamos el comportamiento claro de ese proceso. Por eso por ahí algunas veces estas herramientas o este tipo de nomenclatura empieza a hacerse un poco más específica de acuerdo al problema que nosotros vayamos encontrando. Y la convergencia, bueno, acá dice, se realiza una sincronización de todos los caminos, que sería esto, ¿sí? Acá fíjense en que hay digamos, un gateway inclusivo, de convergencia. Hay tres actividades, convergen en otro tipo de gateway y por defecto siempre va a esa actividad que es la que tenemos nosotros acá. Este otro que se utiliza muchas veces, y acá está un ejemplo más claro, que son las opciones paralelas. Es decir, yo puedo hacer algo de acuerdo a esto, voy a bosquejar un contrato y digo que tengo dos actividades paralelas, una hace una revisión legal y otra una revisión financiera. Una forma de graficarlo es así, otra forma de graficarlo, este sería el divergente y este sería el convergente. Si el divergente siempre entra una actividad en función de esos gateways, van por caminos, y el convergente siempre es actividades que se juntan en un gateway y tiene un camino de salida. Entonces, este mismo que está acá dice bosquejar contrato, dos actividades, y una vez que se han completado, se completa el contrato y ahí termina. Entonces, esto es simplemente como una sincronización de estas dos tareas paralelas. La forma de graficarla de cualquiera de los dos, en principio la misma, pero depende cuál es el resultado que yo quiera tener de acuerdo al proceso que yo es el que esté en este momento evaluando. Y aquí fíjense en que acá, como dice acá no hay condiciones, es decir, un gateway paralelo no hay una condición, es decir, acá no dice, si esto se cumple, haceme esto, no, acá lo que estamos diciendo es esto, que hay actividades paralelas para una actividad, es decir, bosquejar contrato significa que se tienen que hacer dos tareas, realizar una revisión legal y realizar una revisión financiera. Se junten y acá simplemente está diciendo que se están juntando estas dos actividades en uno solo y ahí recién una vez que está esto completo, recién se completa ese contrato. Pero esto, a diferencia de las anteriores, no tiene ningún tipo de evaluación o algún tipo de condición dentro de los gateways. Bien, entonces tenemos las actividades por una parte, los gateways o que son condiciones para nosotros hacerlo, y después tenemos los eventos. Acá como dicen los eventos siempre se presenta con un círculo. Un evento es algo que pasa durante el curso de un proceso de negocio y se lo subraya pasa, o sea, es que nosotros tenemos que tener cuidado qué significa un evento cuando nosotros vayamos a poner dentro de un diagrama y que estamos haciendo nosotros algún tipo de proceso. Pasa es eso, o sea, que sucede algo para que suceda ese evento. Estos eventos afectan el flujo del proceso y suelen tener una causa, ¿sí? O un impacto, es decir, de acuerdo a la causa sería, ¿no es cierto?, que en función de algo que pase, me va a actuar algún tipo de evento, o de acuerdo a algún resultado, ese resultado va a impactar y según el resultado que tenga,
me va a generar algún tipo de evento, ¿sí? Los eventos son representados con un círculo abierto y hay 3 tipos, que son los de comienzo, los intermedios y los de finalización. Tenemos el start, esto es cuando comenzamos nosotros a hacer un proceso, y esto les digo porque ya ha pasado en otros cursos. Siempre que yo hago un proceso, tengo que tener un evento de comienzo. Alguien lo tiene que empezar, ¿sí? Es decir, un proceso no se ejecuta de la nada. Hay algo que lo hace que se active. Esa activación simplemente se pone acá con un evento de comienzo, y este al principio dice, ve, en caso de no utilizarlo, cualquier actividad que no le lleguen conectores se considera como inicial. Para que esto no suceda, siempre se pone este tipo de evento, que es un evento de inicio, ¿sí? Y acá me dice, fíjense que un evento inicial no puede tener conectores entrantes, es decir, yo acá, cuando empiezo la actividad, no hay otro anterior a eso que me diga que por algún motivo ha empezado ese evento. Después tenemos los intermedios, que indica que algo pasa en algún evento, ¿sí? Entre lo que es el inicio de un proceso y la finalización de un proceso. Esto afecta al flujo, pero no inicia o termina directamente el proceso. Eso hay que tener cuidado. Este es el que comienza. Acá son procesos estos son eventos que están dentro del flujo del diagrama que nosotros hemos puesto. Y después, al final, se pone algún tipo de evento que significa que ha terminado ese proceso. Entonces, de comienzo verde, intermedios que son grises con doble línea, y lo de finalización que son rojos, ¿sí? Acá, como ven, ahí tenemos tipos de eventos distintos, que tenemos el evento non, que es el evento que no tiene un tipo definido. Un evento intermedio puede ser utilizado para marcar un hito en el proceso. O sea, estos eventos de inicio, acá hay algo intermedio y acá hay un fin. El timer, cuando nosotros queremos decirle que de acuerdo a un evento de un tipo timer, es decir, de acuerdo, como siempre veíamos hoy, si ha pasado un mes, ha pasado 5 horas, ha pasado lo que nosotros creamos o lo que nos determina nuestro proceso, que se debe ejecutar de acuerdo a un tiempo establecido, nosotros debemos poner este evento como si fuera un reloj, en donde de acuerdo a lo que es este tiempo, ¿sí?, va a ejecutar algún tipo de actividad. Después tenemos este evento condicional. Acá nosotros utilizamos para esperar hasta que decimos nosotros que acá, de acuerdo, estamos esperando que suceda algún tipo de evento para que recién se ejecute algo. Después, este evento que utilizamos para enviar o recibir señales dentro o fuera del proceso, es decir, yo acá le digo que si tengo este tipo de evento, acá va a suceder de acuerdo a un evento determinado que va a enviar alguna señal para que se ejecute algún tipo de actividad o un subproceso o algo dentro del diagrama que yo estoy ejecutando. Estos son de error, determinamos, digamos, que son errores de finalización, errores al momento de lanzar algún tipo de evento, ¿sí?, o un error al momento de yo recibir algún tipo de señal o algún tipo de camino que haya yo determinado, y cuando ha llegado al evento y ese evento ha sido mal disparado, me va a mostrar un error. Después tenemos los de mensaje. Esto significa que acá se envía, de acuerdo a un evento, se va a enviar un mensaje, y acá se va a terminar ese mensaje. Después tenemos los de compensación, que esto generalmente se lo utiliza dentro de lo que es un subproceso. Los links, que esto le decimos nosotros de acuerdo a un evento que haya sucedido, ¿sí?,
Este generalmente lo utilizamos nosotros para decirle que ha sido enviado un evento del modo link para que pueda ser recibido por otro evento, y generalmente estos están fuera de lo que son las tareas normales de lo que nosotros tenemos dentro de un proceso o dentro del proceso de empresa. Después tenemos el que cancela, estos generalmente son para cancelar sus procesos, ¿sí? Y después tenemos este. Y acá, a diferencia del otro, entre el que es lleno, rojo, y este que es doble, porque acá si ustedes se fijan tiene como doble círculo rojo, está terminando un evento. Es decir, a diferencia del anterior, yo termino un proceso, digamos, puedo llegar a tener una actividad y se termina esa actividad nada más. Es decir, yo dentro de mi mapa de proceso digo que si esa actividad ha sido completada, se termina y se termina la actividad, pero todo el proceso sigue en ejecución. Si yo llego a poner esto al finalizar uno, lo que hace es terminar todo el proceso directamente. Es como que yo cancelo y salgo del proceso. Bueno, lo que le estaba diciendo aquí, fíjese en esto, que volvíamos nosotros a lo que habíamos visto recién, que era el de este proceso de compra de un producto. Esto era lo que habíamos visto, que acá están finaliza y finaliza. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos autorizaciones en paralelo? Es decir, cuando ingresar el pedido de compra dice autoriza pedido por jefe o autoriza pedido por el gerente del depósito. Yo necesito tener las dos autorizaciones para que recién se ejecute esa orden de compra, y es la que tiene que salir por mi proceso. Entonces, quedaría algo parecido por esto. Ingresa el pedido, se autoriza por el pedido del jefe, se autoriza el pedido por un gerente, y acá dice, si es autorizado, pedido rechazado por el jefe, si no es autorizado, se lo rechaza. Si no autoriza el gerente, también está pedido rechazado. Y si los dos están, en este caso, con una aprobación, se genera la orden de compra. Ahora, eso, de esa forma, está mal. Para eso hay que utilizar este tipo de evento o este tipo de objeto cuando se termina un proceso. El mismo, fíjense en que acá dice, a diferencia del anterior, si no me autoriza el pedido de mi jefe, automáticamente se termina todo. Si no me autoriza este, automáticamente se termina. Pero si los dos me han autorizado, lo genero y termino ese proceso. El autorizar esto significa que nada de lo que está anterior se ejecuta. Se termina todo. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Se ha entendido eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo debemos nosotros ponerlo? Sí, profe. Sí. ¿Ya están dormidos? Profe, tengo una pregunta. Diga. ¿Qué hubiese cambiado si utilizamos la compuerta esa de paralelo ahí antes de ¿Acá? pedir las autorizaciones? Sí. Nada. Es otra forma, digamos, acá lo único que está diciendo que si vos lo pones antes, te dice que primero tenés que ingresar el pedido. Ujú. Y en función del ingreso del pedido se hacen dos tareas. Pero Las dos tiene que tienen que ver ser en con algo paralelo. Es decir, hay que del autorizar tiempo. esto y autoriza esto. Eso es Bien. todo. ¿Sí? Pero recuerden que eso no lleva ningún tipo de condición. Lo único que estoy indicando que se pueden hacer dos tareas al mismo tiempo sin que Ujú. afecte una a la otra. Pero las necesito, si a las dos las necesito. Por eso es que en el que veíamos nosotros anteriormente poníamos uno aquí adelante, en donde decía ingresa el pedido, le poníamos uno aquí, ahí íbamos con esto, y terminaban, ¿se acuerda? Con la otra, con la misma. Es decir, las dos tareas se hacen en paralelo y las dos se juntan después, una vez terminada, para que se genere en este caso la orden de compra. Bien. Como acá hay, en este caso particular, tengo otros gateways, es decir, otras condiciones,
por eso que se la pone de esta forma. Para que no sea más complejo, digamos, la visualización del proceso en sí. Bien. ¿Se entiende? Sí. Y Bien, otra entonces, pregunta, profe. diga, Disculpe. diga. Vio que había una compuerta que estaba basada en eventos Sí, y ahí puede ir cualquier tipo de evento, ¿no? Ya sea de inicio, intermedio y de terminación, o tiene que ser ¿en sí o sí intermedio. en cuál me está diciendo vos? En esas compuertas, digamos. Porque se En supone que e- pueden ir cualquier evento, ¿verdad? ¿Acá me decís vos? En las que son, no, en las que son basadas en eventos. La que tiene el dibujito del evento adentro. No, no está ahí en ese Ah, gráfico, sino en las sí, que sí, había sí. presentado antes. Ah, bien, ahora te entiendo. ¿Cuál es la pregunta entonces? Mi pregunta es qué hubiese sido de diferente utilizar un evento condicional, digamos, y una compuerta basada en un evento. Pero es que autorizar pedido por jefe no es un evento. No, no, sí, pero aplicándolo fuera de este contexto, digamos, de este ejemplo. Sí. eh, lo que a mí se me Lo- ocurría era que, por ejemplo, un condicional sería esperar que se cumpla un evento y sigue un solo flujo. En cambio, si yo pongo una compuerta basada en eventos, puede que haya más de un flujo posterior a que ocurra ese evento. No, no. O sea, a ver, vos podés utilizar, acuérdate que había uno que era convergente y divergente, Sí. uno tenés, digamos, o sea, hasta tres, digamos, respuestas a ese evento que vos lo Ujú. haces. Pero vos poner un evento, lo que primero tenés que pensar siempre es qué, qué acciona esa condición de evento. O sea, ¿qué Bien. evento me va a hacer a mí que yo tome una decisión? Ujú. ¿Ya? Pero tiene que ser un evento. Y decir, Bien. che, si pasa algo, no sé, si se me llega, me voy a un extremo, a cortar la luz, ¿qué pasa cuando ustedes están haciendo un pedido y se corta la luz? ¿Qué hago? O sea, ¿por dónde voy? Bueno, Bien. eso es algo que está pasando dentro del proceso. Estoy llevando, digamos, ya, en este momento no se me ocurre otro, pero lo que lo quiere decir, si sucede algo, si pasa algo en el proceso, ¿sí? Pasar algo, es decir, significa que hay un cambio, hay algo que lo hace que se ejecute ese evento, sí lo puedo poner como digamos, un gateway de evento. Es decir, che, Bien. si me pasa esto, si me llega a pasar esto, haceme tales cosas, pero que Claro. pase. Esa Acá, misma pregunta yo la pensaba que se podía aplicar tanto para la compuerta basada en eventos como para un evento condicional. mm, No sé sí, si... sí, Bien. sí, sí. Vos, lo que utilicé tanto un gateway como un evento condicional siempre son de algo que pasa dentro del proceso. Bien. Pero tenés que pensar siempre, o sea, qué es lo que puede pasar. Que cuando uno dice, estamos haciendo algún tipo de relevamiento, dice, che, vos sabés que, pero aparte nosotros mismos vamos haciendo preguntas cuando estamos haciendo la entrevista. ¿Y qué te pasa a vos si pasa tal cosa? Porque está lindo que vos tengas, ingrese tal cosa, hago toda la otra, che, pero ¿y si pasa algo, como Ujú. qué te pueden decir? No sé, se te cae el sistema. Vamos a suponer, autorizar pedido por, tomemos este ejemplo, ¿no? Sí. Autorizar el pedido por jefe y autorizar el pedido por gerente. Acá por lo que ellos te decían, che, no, esto lo hacen personas y tienen o el motor de workflow o bien un sistema en el cual yo tengo que autorizar esto. Ah, está perfecto. ¿Y qué pasa si se te corta la luz? O no Ujú. sé, te entra no digo tanto como un virus, pero te pasa algo ahí adentro. Sí. Te pasa mientras vos estás ejecutando el proceso. ¿Qué haces? Ah, no, bueno, Bien. no tengo respuesta, no sé qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que hago. Bueno, ahí sí capaz posiblemente conviene utilizar un gateway antes de todo esto, es Ujú. decir, si me pasa tal cosa, bueno, hagamos otra cosa. No Bien. sé, hagamos a mano, vamos a utilizar el formulario F32 para hacer eso, después lo cargaremos, Bien. pero algo está pasando. Perfecto. ¿Se ha Sí, entendido profe. más o menos? Quedó claro, quedó claro. Bien, Gracias, ¿no? no de nada. Bueno, eh, ya queda poquito, les termino esto nada más para que ya y después ya le seguimos aplicando un poco mejor la otra clase. ¿Ah?
Tenemos los conectores que decíamos que una frecuencia, un flujo secuencial, este también un flujo condicional, el por default que tiene la, digamos, esta línea ahí cortada, y el que son mensajes. Y esto es una asociación. Flujo secuencial, ¿sí? Se representa por una línea sólida, con una cabeza sólida, ¿sí? El flujo condicional, esto se representa una línea sólida con una cabeza también. El flujo parte de una actividad. Entonces, acá lo que nosotros decimos que aquí hay una condición para que este flujo siga el proceso o siga la actividad que tenemos nosotros. Perdón. Sí. Supongamos esto, acá teníamos nosotros una actividad, un gateway de eventos, que es lo mismo, ¿sí? Yo puedo, fíjense en que esto mismo que yo le he puesto acá, fíjense en que ahora le he cambiado y he puesto un flujo condicional de acuerdo a algún tipo de condición que yo he determinado. Es decir, poner esto así y poner esto así es lo mismo. Tal vez de acuerdo al proceso y de acuerdo a la, digamos, la actividad que yo tenga, sea más gráfico ponerlo con una flecha con rombo o bien ponerlo el gateway que es un evento. Eso siempre se va de acuerdo a la complejidad y cómo lo vaya viendo yo y cómo vaya haciendo que sea más claro ese proceso. Bueno, por default, lo que le decía, esto es, digamos, es de acuerdo a la condición, siempre le digo, che, por defecto, andame a tal lugar. Un mensaje entre dos entidades, esto generalmente, cuando se pone digamos, son dos entidades que son en dos pools, que ya lo vamos a ver en un diagrama. Y de asociación, que son realmente para los textos. Este de flujo de mensaje que está acá, generalmente es lo mismo que yo le decía, le va a pasar a ustedes que dice, yo estoy haciendo un proceso, pero necesito decir que hay un actor que está fuera de este proceso, que es externo, llámelo una base de datos, llámelo una página de internet o algo que está por afuera de lo que es mi proceso en este momento que yo estoy diagramando. Entonces, al haber dos que están separados, cuando yo, aparte generalmente las herramientas lo hacen de forma automática, ¿no? Pero cuando yo digo que desde esa parte de arriba, que es cuando comienza mi proceso, que se ejecuta una vez que yo, supongamos, ingreso mi contraseña en la página. Una vez que ingresa, una vez que está autorizado, recién va a hacer algo en mi proceso dentro de mi empresa. Cuando yo conecto esas dos actividades, se grafican con este flujo de mensajes. Como les digo, generalmente las herramientas ya lo hacen, ¿no? Lo hacen en forma automática. Pero generalmente son entre dos pools o entre dos pools que son como contenedores, que están uno separado del otro. No está dentro de mi propia actividad, dentro del proceso. Y bueno, después tenemos los artefactos, y esto es lo que les decía, que son las etiquetas de texto, los grupos, y las pools y los lines que tenemos nosotros acá. Esto es para poner una etiqueta de texto, para poner algún tipo de anotación que yo quiera definir. Acá le digo que hay un grupo, este grupo yo lo defino, esto simplemente para dar siempre más claridad dentro de lo que es mi diagrama, como yo lo estoy haciendo. Estoy diciendo, mira, acá tengo una tarea y acá tengo unos subprocesos, entonces todo esto lo quiero definir como un grupo para que yo gráficamente lo pueda ver y sea más entendible a quién tengo que mostrar. Y tal vez esto es una de las partes más importantes y uno que lo van a tener en todo. Las pools, ¿sí? Que es todo esto. Este pool significa que es un contenedor y ese contenedor es el proceso en sí. Es decir, ¿cuál es la pool? El proceso de compra de producto, el que recién estábamos viendo. Ese es el proceso. Entonces, la pool contiene todas las actividades. Los lanes son el rol o la función o la persona que ejecuta dentro de esa pool. O supongamos un gerente, un administrativo, no sé, el depósito, lo que tenga. Es decir, el proceso que está dentro de un pool, que es un contenedor de actividades, se llama proceso de compras, y dentro de eso yo tengo estos roles, y acá donde empieza a aparecer el diagrama de flujo funcional que yo le decía y que veíamos en la clase pasada.
¿sí? Entonces empieza acá aparece el gerente, o acá o está el cliente, o algo que está dentro de lo que contiene ese proceso. Y los lanes son esos roles o las personas que, digamos así, las personas que, que cumplen o que me afectan a todo ese proceso. Profe, una Sí. preguntita ahí para que Bien. las lane siempre hacen referencia a personas, a los roles que van a ocupar las personas, No no pueden ser a un necesariamente, porque área. vos podés llegar a ser. Ustedes recuerden que nosotros podemos decir que un proceso tiene subprocesos, ¿sí? Entonces, si vamos a suponer que se llama, a ver, supongamos proceso supongamos que yo voy a graficar el proceso de cuando llevo un auto por el tema no de la garantía, sino el mantenimiento de los 10.000 kilómetros, 20.000 y todo lo demás, ¿sí? Sí, Entonces ese proceso que yo tengo, puede llegar a tener distintos procesos, es decir, no únicamente yo voy a agarrar y decir, bueno, a ver, el proceso de mantenimiento de los 10.000 kilómetros, vamos a suponer, casi se me va a llamar el proceso. ¿Quiénes son los que ejecutan ese proceso? Entonces empezamos a decir, bueno, mira, está primero la recepción, después una persona que me chequea el auto, después hay un mecánico y después yo lo retiro. Vamos a suponer. Si con eso es suficiente para representar ese proceso, lo pongo así, ¿sí? Administrativo, recepción, pongo, no sé, persona que hace el peritaje, por llamarlo de alguna forma, quien autoriza que se quede el auto, que será, supongamos, el jefe de taller, vamos a suponerlo así, y el mecánico. Si con eso a mí es suficiente para definir ese proceso, estamos de acuerdo. Ahora, si ese proceso tiene, supongamos que el tema de recepción no hay problema, el tema de peritaje no hay problema, el tema de la autorización del jefe no hay problema, pero el tema de el taller me tiene que hacer una serie de, empiezan a incorporarse distintos actores en ese proceso, o en esa persona que se dice ver el mecánico. Entonces yo puedo llegar a poner ahí que tengo la persona esta y al otro lo llamo proceso de verificación, por llamarlo de alguna forma. Y ese proceso, como es más complicado porque tiene una serie de roles o personas que trabajan, las puedo separar y decir, este es un proceso, y de ahí lo grafico ya, ahora digo, el proceso de mantenimiento, ahora sí, se incluye el jefe de taller, y se incluye el mecánico, incluye la persona que ve, no sé, la caja de cambio y así. ¿Se entiende perfecto. lo que les digo? ¿Y gráficamente se irían anidando o los puedo representar por separado? No, se van no, lo podés representar por separado. Ah, listo. O sea, vos en el pool ese que has puesto vos, proceso, ya te digo, verificación, los 10.000 kilómetros, Sí, vos le vas poniendo el lane 1, se va a llamar, supongamos que es el último, hagamos de arriba para abajo. El lane, ese que está ahí, sí, ahí le vas a poner, ¿quién es el rol? Bueno, recepción. sí. Sí, ¿quién es el lane el que sigue? Bueno, ahí sigue, no sé, la persona que verifique el vehículo, esto que le sacan fotos, se fijan si está bien, que el auto ha Sí. entrado bien, que no le entró rayado para después no tener problemas o algo por el estilo. Perfecto. ¿Quién más va? Bueno, una vez que ya se ha hecho eso, ahora tiene que autorizar el jefe no le pongo el jefe de taller, no sé cómo lo llaman, pero por ejemplo, el jefe de postventa, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Es el que me autoriza a mí que el auto entre. Bueno, perfecto, lo pongo como un rol. Sí, y después que ya he hecho la autorización, ¿qué tengo que ¿Quién más actúa en este proceso? No, bueno, una vez que ya lo he autorizado, se genera de nuevo, te va de nuevo a la recepción te genera una orden, ahí te hago con un usuario que tiene como una máquina, genera la orden y esa orden después pasa a el taller. Bien. ¿Está? Sí, Cuando sí, vos sí. pones taller, ahí donde empieza la complicación, porque ¿qué significa taller? Claro, hay Digo, más no, bueno, roles. acá empieza a actuar el jefe de taller, empieza a actuar, no sé, ya como le digo, el que ve el motor, el que ve la suspensión, que son distintas personas, que no es una persona igual,
que tiene distintas actividades que no son iguales. Entonces, para no complejizar más le pone recepción, jefe, persona que hace la verificación, jefe de postventa, taller. Y en taller vos le ponés ahí, se envía la orden firmada a el jefe de taller. Y después haces otro proceso que se llama taller. Y en el taller empezás así a ver, bueno, ¿quién actúa en esto? Y bueno, actúa, como les digo, el jefe de taller, el mecánico, el que ve la suspensión, el que ve, no sé, las puertas, la pintura y así. Bien, Entonces yo las voy separando eso para que tenga una mejor comprensión gráficamente de cómo van surgiendo esos procesos. bien, bien, profe. Gracias. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, 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 sí. Perfecto. Bien. Y acá tenemos algo parecido. Fíjense en esto que dice, y lo que yo les decía, el cliente, fíjense en que esto es una pool que está acá, o un contenedor, y este es otro que está acá arriba. Acá dice que un cliente, el que está acá, ¿sí? Y acá me dice, che, ¿quién de todo esto acá, cómo ha empezado ¿ves? Fíjense en que dice que una solicitud de crédito. ¿Quiénes actúan? Y bueno, un administrativo de montos bajos, un administrativo de montos altos, hay un motor de workflow o una base de datos o algo que ejecuta esto, y el gerente de préstamo. Entonces, el cliente ingresa por medio de un mensaje, ingresa una solicitud. Si es cliente, digamos, si no es cliente, lo ingresas al cliente, y si es cliente directamente te vas ahí acá, ¿ves? ¿El evento cuál es? Che, es cliente. Eso es un evento. O sea, digamos, ya me está sucediendo acá. Entonces ingresa el cliente, se fija si tiene, puede ser el crédito que él ha pedido menor a 55.000 dólares, mayor o igual, se evalúa, en montos bajos evalúa a esta persona, montos altos evalúa a ¿sí? Y de acuerdo, y si está todo bien, hay una analización de analizar cliente. ¿Qué significa? De que puede haber algún tipo de programa o algo que, por ejemplo, se va y ejecuta directamente algún tipo de algoritmo o algo en donde determina que ese cliente está apto para poder pedir estos créditos. Aquí surgen los dos, por defecto siempre se autoriza el crédito. Si no se autoriza, en este caso, por defecto, termina el proceso, ¿ve? Y se envía. Bueno, acá no sé si se ve bien, pero este es un proceso que tiene como un sobrecito. ¿Por qué? Porque es para enviarle al cliente diciéndole, che, no se te otorgó el cliente, no se te otorgó el crédito. Pero si está todo bien, el administrativo le otorga el crédito y le envía un mensaje al cliente diciendo tu crédito ha sido otorgado. Entonces, las líneas estas, que es la que le decíamos que es la que es, digamos, no punteada, sino con guiones, son los mensajes entre dos pools distintas. Y estas son las que están llenas. Pero más o menos queda así una solicitud de crédito en esta entidad, que puede ser grande o chica o algo por el estilo. Pero lo importante es definir bien cuál es el proceso, definir bien quiénes son los actores que trabajan, o digamos a los roles que tienen, definir cómo se comporta cada actividad. En este caso te dice que ha sido hecha por una persona que tiene una computadora o tiene algo. ¿Ah? Acá que hay un análisis que es por medio de una base de datos o el motor de workflow o algo lo está haciendo que se ejecute. Acá también está diciendo que una persona y otra persona. Bien. ¿Se ha entendido más o menos? Sí, profe. Bueno, esto, digamos, no importa porque esto es lo que, digamos, en ciclo de vida de BPM, que le dice cuáles son, ya lo vemos nosotros para terminar nomás, y cuáles son, voy a incluir este tipo de tecnología, cuáles son las ventajas que tiene. Tiene mayor productividad, los procesos de negocio se optimizan, hay una mejor comunicación, hay una mayor visibilidad del control de esos procesos o de esas actividades. Hay una flexibilidad entre cambios, porque es más fácil cambiar y decir, che, esto está mal, entonces esto tendría que no hacerlo esta persona, tiene que hacerlo otro. Entonces uno gráficamente puede ir modificando eso. Hay mucha menos programación
y hay un control de flujo separado de la lógica. Es decir, acá primero yo lo grafico, lo muestro y recién voy a hacer algún tipo de programa. Bien. Bueno. Espero que me hayan entendido más o menos. Aquellos que ya lo sabían, espero haberles podido refrescar. O que hayan Profe. visto alguna otra cosa, y aquellos que no entendían, por lo menos, que más o menos vayan. Como les digo, vamos a tratar de ver ese bonita soft. Generalmente yo veía con el Visagi, porque en esta materia fundamentalmente no es que nosotros necesitemos que ustedes aprendan a cómo trabaja el Visagi o cómo trabaja el bonita soft o cualquier soft, de cualquiera de los soft que hay. Lo que nos interesa es que una vez que hayan hecho el proceso, que hayan hecho la planilla, pueden hacer un diagrama de flujo que les permite el bonita soft o como el Visagi. Una vez que está todo bien, que ustedes han visto que está bien, lo puedan imprimir y que los muestre para que veamos si la secuencia está todo bien. Después la ejecución es otro tema, porque si no ya tendríamos que empezar a aprender de los programas en donde, che, has puesto bien los roles, y para probarlo tenemos que ver cuáles son los que están de ingresa, cuál es el que lo recibe, si es que lo he recibido bien, entonces ya hay otro tipo de cosas que lo único que va a hacer es demorar. O sea, lo importante es que sepan cómo trabajarlo, cómo hacerlo, y cómo el proceso que se le va a plantear, ustedes sepan cómo lo tienen que hacer, y cuáles son los artefactos que te necesitan utilizar. ¿Estamos? Bueno, al pelo, chicos. Profe, Diga. ¿esta presentación la sube al campus? Sí, ya la subo. Bien, Ya gracias, profe. termino con ustedes y ya la subo. Muchas gracias. Así no me pase lo mismo que la otra vez. Bueno, gracias. Espero que hayan todo. Era lindo verle las caras a varios. Ya se me apagó todo, así que ya no se están durmiendo, se están refregando. Ahí están echados ya. Estamos despiertos. Bueno, al pelo, chicos. Así Vamos caminando, de profe. nuevo, y buen fin de semana y cuídense, ¿no? Igualmente, profe, que esté muy bien. Profe, buen fin de Hasta luego. Chao, chao.